Revolución en verde. Capítulo 29. Ego. El combate entre Awase y Atsume ya llevaba 10 minutos y estaba a punto de concluir. Había sido más una estrategia de marketing que una pelea real, pues Awase seguía las extravagantes demostraciones de Atsume. Atsume había anunciado que, tras las demostraciones básicas de todos sus inventos, tendrían una pelea real, pero a Shoto no le interesaba mucho verla. Awase ganaría fácilmente. No estaba claro si alguien más había estado prestando atención a Awase mientras trabajaba como asistente de Atsume. De haberlo hecho, habrían visto que había saboteado todos los objetos de apoyo tras su demostración. Si Atsume planeaba usar alguno de ellos en su lucha contra Awase, los encontraría a todos atados a la tierra y a sí mismos, incapaces de hacer lo que ella quisiera. Como la pelea no duraría mucho, Shoto decidió bajar temprano a su sala de preparación. Aún le daba vueltas a la idea de haber perdido no solo contra Midoriya, sino también contra Yanagi y Agakure en las primeras rondas del festival. Muchos de los estudiantes allí eran más fuertes de lo que esperaba. Eso significaba que tendría que esforzarse aún más para demostrar que era el más fuerte con solo el don de su madre. Shoto quería tener la mente despejada para su combate contra Onenuki. Basándose en todas sus interacciones previas con el chico de la cara de calavera, Shoto esperaba que lo acosaran e insultaran durante el encuentro. Si no estaba de buen humor, podría acabar lastimando gravemente a Onenuki, algo que quería evitar en la medida de lo posible. Por desgracia, Endeavor estaba de pie justo afuera de su sala de preparación, con los brazos cruzados, mirando con el ceño fruncido todo lo que había a su alrededor. Endeavor era la última persona que Shoto quería ver en ese momento. Ni nunca. Pero especialmente en ese momento. Shoto se quedó paralizado, intentando mantener la calma. Había aprendido hacía tiempo que mostrar cualquier emoción en presencia de Endeavor era una buena manera de empeorar las cosas, de una forma u otra. Tras una breve pausa, Shoto decidió seguir su camino. Endeavor no estaba bloqueando la puerta, así que entraría en la habitación y se iría. No tengo tiempo para esto ahora. ¿Sigues aferrado a tu pequeña rebeldía adolescente, muchacho? ¿Sabes que podrías haber ganado cada uno de los 2 primeros asaltos si simplemente hubieras usado tu lado izquierdo y no hubieras malgastado años de entrenamiento? Shoto intentó alcanzar la manija de la puerta, pero Endeavor extendió el brazo izquierdo para bloquearla. Podría hacer que te expulsaran por interferir con un competidor. Shoto tenía el corazón acelerado, pero se aseguró de que no se le notara en el rostro. En cambio, miró al frente, a su ruta de escape, que ahora le estaba bloqueada. Si miraba a Endeavor a la cara, no estaba seguro de qué haría, si se dejaría llevar primero por la ira o por el miedo. ¿Acaso la UA está fomentando esta tontería tuya? Esperaba que la educación aquí fuera más parecida a la de cuando era estudiante. Al fin y al cabo, es de donde saqué toda mi inspiración. Shoto apenas pudo contener un escalofrío. Asistir a la escuela a tiempo completo para entrenar como lo había hecho Endeavor sonaba a un infierno. Pero desde que esa rata tomó el control, las cosas han cambiado. Quizás más de lo que creía. Mientras Endeavor se apagaba, Shoto simplemente esperó. A juzgar por los vítores y el rugido del público, Awase finalmente había liquidado a Atsume. Kaibara y Asui comenzarían su combate pronto. El silencio se hizo monótono rápidamente, pero Shoto se negó a seguir con esta conversación. En cambio, simplemente esperaría a que Endeavor lo dejara entrar a su sala de espera. Y si por alguna razón Endeavor se negaba, Shoto iría directo al ring. Quizá no juzgué bien lo que sería mejor para ti. Después de todo, siempre podría sacarte de la UA. Estoy seguro de que Shiketsu estaría encantado de aceptarte como estudiante de intercambio. Shoto apretó la mandíbula hasta el punto de rechinar los dientes, pero seguía negándose a darle a Endeavor la satisfacción de una respuesta. Después de todo, no había respuesta que pudiera darle que le beneficiara. ¿Sigues sin decir nada? Bien. Si quieres jugar y usar solo el lado derecho, eso podría funcionar en la preparatoria, pero pronto llegarás a tu límite al graduarte. Endeavor se inclinó sobre Shoto. No escuches demasiado a tus profesores, porque el mundo real es mucho más complicado de lo que te dirán. Solo recuerda que tienes el deber de superar a All Might, y no me importa cómo lo hagas. Eres mi mayor creación, Shoto. Dicho esto, Endeavor se enderezó y desbloqueó la puerta de la sala de espera. Sin perder un segundo, Shoto se metió en la habitación y cerró la puerta tras él. Endeavor podría estar aún al otro lado de la puerta, así que Shoto se obligó a guardar silencio, por mucho que quisiera gritar.
Una furia fría y justa ardía en lo más profundo del pecho de Shoto, con un ligero atisbo de miedo. ¿Cómo se atrevía ese hombre a presionar tanto a Shoto para que lo aceptaran en la UA, solo para amenazarlo con sacarlo de la universidad antes de que hubiera empezado el primer semestre? ¿Cómo se atrevía tanta gente a asumir algo sobre lo que estaba pasando Shoto? Honestamente, Shoto no había oído hablar mucho de nada después de la amenaza de Endeavor de sacarlo de la UA. Vivir solo en los dormitorios había sido uno de los mejores cambios en su vida, y no podía imaginar volver a vivir con Endeavor ahora. No importaba que otras escuelas de héroes también tuvieran dormitorios, la UA fue el primer lugar que le ofreció refugio de Endeavor, y Shoto no quería perderlo. El hecho de que tanto profesores como estudiantes lo hubieran animado a usar el fuego de Endeavor era un problema, pero eso no mejoraría donde quiera que fuera. De hecho, Endeavor tendría más influencia y mayor influencia sobre lo que le enseñaban. La UA era el único lugar donde tenía la más mínima esperanza de cumplir su promesa. El descaro de Endeavor, al pensar que podía simplemente entrar y sacar a Shoto de la UA, trastocar su vida solo para intentar quebrar aún más su espíritu. Era exasperante. A pesar de la razón por la que Shoto había entrado en la sala de preparación, se permitió alimentar su ira, cultivarla. Le mostraría a Endeavor exactamente lo que se podía lograr con solo el don de su madre. Onenuki era fuerte, podía con ello. Y demostraría de una vez por todas que solo necesitaba el hielo de su madre. Tiempo después, Shoto no estaba seguro de cuánto tiempo, pero se dio cuenta de que el televisor de la sala de preparación había permanecido encendido. Kaibara acababa de derrotar a Asui en lo que aparentemente había sido un duelo trepidante e intenso. Ahora, sin embargo, era el momento de que Shoto luchara. Caminó hacia el ring, ajeno a las emociones que se reflejaban en su rostro. Juzo caminó hacia el ring con la serenidad inquietantemente tranquila de quien se acerca a su propia ejecución. A pesar de su atrevido comentario a Shoji durante el almuerzo, no estaba seguro de si tenía alguna posibilidad de vencer a Todoroki. De todas formas, iba a dar lo mejor de sí. No tenía sentido dar por perdido todo antes siquiera de subir al ring. Sabía que podía derretir el hielo de Todoroki con su don, pero ablandar cualquier cosa generada por un don siempre era un poco más difícil que ablandar materiales naturales. Probablemente había alguna razón científica para ello, pero Juzo nunca había buscado información al respecto. Al fin y al cabo, eran pocos los que podían crear materia de la nada con su don. Juzo esperaba encontrarse con uno o dos en la UA, pero pensó que serían más como Kamakiri Rin que como Todoroki. Y ahora, llega la penúltima pelea de la primera ronda de nuestro torneo de batalla. Por un lado, tenemos al maestro esquelético del barro, de la clase 1A, Juzo Onenuki. Por otro lado, tenemos al rey del hielo, quien nos ha mostrado solo la punta del iceberg, también de la clase 1A, Shoto Todoroki. Las ovaciones fueron mucho más fuertes para Todoroki que para Juzo, pero eso no le importó. Le molestó un poco que Present Mic relacionara su don con el barro. Solo contaba como barro si ablandaba tierra y tierra de verdad. Su don era mucho más versátil. Ojalá Juzo tuviera la oportunidad de demostrarlo en esta pelea. Sin embargo, al mirar a Todoroki y percibir la expresión tormentosa en su rostro, Juzo cada vez tenía menos confianza en sus posibilidades. A pesar de su típica expresión estoica, Todoroki parecía estar listo para asesinar a alguien. Juzo solo esperaba que no fuera él. Sin embargo, había destellos de profunda tristeza tras la ira en sus ojos. Lo que fuera que pasaba por la mente de Todoroki en ese momento era un misterio para Juzo. Eso le ayudó a decidir su estrategia inicial para la pelea. Si Todoroki estaba furioso, lanzaría un ataque inicial masivo, después de todo. Después de confirmar que las reglas para su pelea eran las mismas que las 6 anteriores, Midnight levantó su látigo una vez más y anunció: comiencen. En cuanto pronunció la primera sílaba, Juzo ya había convertido el estadio justo debajo de él en el líquido más fino que pudo. Al caer al suelo, vio un enorme glaciar atravesando el ring a toda velocidad hacia él. Justo cuando la coronilla se hundía en el líquido, sintió como el glaciar se expandía sobre él, tanto por las vibraciones de su expansión como por el frío gélido que traía consigo. Ya a salvo bajo tierra, Juzo tuvo un momento para reorientarse e intentar derribar a Todoroki. Todoroki era uno de los pocos estudiantes del torneo que podía atacar con eficacia incluso sin mover el cuerpo, así que simplemente encerrarlo hasta el cuello en el suelo no sería una estrategia infalible para ganar. No, Juzo tendría que derribar o noquear a su oponente, lo que significaba que tendría que ser un poco violento.
Juzo tenía algo de entrenamiento en artes marciales antes de llegar a la UA, pero sus padres no lo presionaron demasiado. Ciertamente, no tenía nada que se acercara a la habilidad de Kendo, Midoriya, Kaibara o incluso Yaoyorozu. Eso no significaba que no pudiera defenderse en una pelea, sino que tendría que ser un poco más creativo contra Todoroki. Al darse cuenta de que si no subía pronto, probablemente perdería por incomparecencia, Juzo se inclinó hacia donde Todoroki había estado y formó una plataforma bajo sus pies. Como había hecho en su entrenamiento con Tsu, Juzo se impulsó desde la plataforma antes de moverla para seguirlo hacia arriba. Mientras ascendía, continuó licuando el material frente a él, hasta que finalmente emergió del suelo del ring junto a Todoroki. Esta vez, Juzo logró controlar su salida del suelo, a pesar de su velocidad. Al pasar volando junto a Todoroki, le lanzó un puñetazo derecho a la cara, oyendo un crujido al pasar a toda velocidad. Todoroki retrocedió ante el golpe, hincándose sobre una rodilla y sujetándose la cara en estado de shock. Afortunadamente, esto le dio a Juzo la oportunidad de aterrizar con cierta gracia en el suelo y reevaluar la situación. Y así, Onenuki evitó la eliminación reapareciendo fuera del glaciar gigante de Todoroki. Incluso logró asestarle un golpe. Y pareció que le dolió. El comentario de Present Mic volvió a ser audible ahora que Juzo estaba en la superficie. Tendrá que tener cuidado con el tiempo que pasa bajo tierra para no ser descalificado, pero es una forma lógica de evitar los ataques de Todoroki, un elogio poco común por parte de Aizawa. Si Juzo tuviera un momento más para reflexionar, incluso podría sentirse orgulloso de que su quisquilloso maestro hubiera dicho esas cosas sobre él en televisión nacional. Convertirlo en un ataque sorpresa también fue una buena jugada, pero debería haberlo aprovechado. Todoroki ya se está recuperando. De hecho, Todoroki ya se estaba poniendo de pie, mirando fijamente a Juzo. Onenuki. Medianoche levantó su látigo para detener la pelea y habló en voz alta entre dientes. El ataque inicial de Todoroki casi la había congelado también. ¿Eso lo habría descalificado? Preguntas para después. Si pasas más de 15 segundos bajo tierra, lo consideraremos tu derrota, ¿entendido? Esa fue una restricción desafortunada, pero aún así, algo con lo que Juzo podía trabajar. Asintió a Midnight, pero ella no había terminado. Todoroki, si te acercas más a golpearme, serás descalificado, ¿entiendes? Hubo un momento en que Juzo estuvo seguro de que Todoroki iba a hacer algo imprudente, pero finalmente, también le hizo un leve gesto a Midnight. Muy bien, continúa. Midnight bajó su látigo para reiniciar la pelea. Una vez más, Juzo se dejó caer al suelo de inmediato, y una vez más, vio un glaciar acercándose a él. Esta vez, Juzo no fue lo suficientemente rápido como para deslizarse bajo tierra antes de que el glaciar lo golpeara. Afortunadamente, también pudo dejar que su don fluyera hacia el iceberg. Por un instante, hubo resistencia, pero con esfuerzo, Juzo logró ablandar lo suficiente el iceberg para que cayera bajo la superficie. La tensión de usar su don tan rápidamente para escapar, atacar y luego ablandar el material ya lo estaba agobiando. Tenía que acabar con esto cuanto antes. Juzo se reposicionó de nuevo y apuntó hacia donde Todoroki había permanecido de pie durante toda la pelea. Todoroki era un luchador arrogante, improbable de moverse a menos que fuera necesario, confiado en su don para imponerse. Ignorando el dolor de cabeza, Juzo se obligó a avanzar, a través del suelo reblandecido, para intentar terminar la pelea. Pero en cuanto salió a la superficie, Juzo se dio cuenta de que había calculado mal. Todoroki no estaba allí. Volando por los aires, sin golpear a la nada, Juzo giró la cabeza rápidamente de un lado a otro para intentar ver dónde estaba Todoroki. Allí estaba, a no más de 5 pasos a la derecha. Pero antes de que Juzo pudiera siquiera aterrizar e intentar reposicionarse, una columna de hielo surgió del suelo y lo atrapó. Mientras el hielo se abría paso por su cuerpo, Juzo notó que evitaba cuidadosamente sus manos y pies. Todoroki debió deducir que Juzo solo podía usar su don si sus manos o pies tocaban la superficie que estaba suavizando. El hielo lo envolvió rápidamente por completo, dejando solo sus manos y pies libres. Juzo se esforzó por torcer las muñecas para poder tocar siquiera un dedo con el hielo y empezar a liberarse, pero Todoroki había sido lo suficientemente preciso como para evitarlo. Medianoche gritó para ver si podía escapar, y tras un momento más de intentos, Juzo cedió y se dio por vencido. Realmente no había otra salida.
Mientras Todoroki se acercaba para usar su lado izquierdo para ayudar a derretir el hielo más rápido, Juzo notó que la ira tras su máscara de estoicismo había desaparecido casi por completo, mientras que la tristeza persistía. Casi le hizo sentir mal por haberle dado un puñetazo en la cara. Casi. Y ahora, el partido final de la primera ronda de nuestro torneo de batalla. En una esquina, el viaje ácido de la clase 1A, Mina ha sido. Y en la otra esquina, tras arrasar en las dos primeras rondas, Izuku Midoriya de la clase 1A. ¿Quién sabe qué pasará cuando estos dos se enfrenten? El rugido de la multitud y la presión de las miles de miradas en el estadio, todas fijadas en él, por no hablar de los millones que lo veían desde casa, pesaron sobre Izuku. A pesar de ser la última pelea del asalto, Izuku aún deseaba haber tenido más tiempo para prepararse. En lugar de centrarse en su próximo combate, había pasado los primeros 6 encuentros observando y tomando todas las notas posibles sobre peculiaridades y estilos de lucha. Aunque solo había 2 peculiaridades que realmente necesitaba revisar, las de Aoyama y Atsume, observar cómo sus compañeros reaccionaban bajo presión y usaban sus peculiaridades en situaciones individuales seguía siendo importante. Sin embargo, eso significaba que no había bajado a las salas de preparación hasta que Onenuki y Todoroki estaban casi listos para empezar, y esa pelea apenas había durado 1 minuto. Claro, tuvieron que tomarse un tiempo para derretir todo el hielo de Todoroki y reparar el anillo del ablandamiento de Onenuki, pero aún así, considerando todo, no tomó mucho tiempo. Izuku negó con la cabeza y se dio una bofetada para concentrarse en la tarea que tenía por delante. No podía dejarse llevar por sus pensamientos. All Might le había dicho que no tenía que anunciarse ni nada por el estilo, pero eso no significaba que Izuku no quisiera mostrarle a su mentor lo lejos que había llegado. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que ganando el festival deportivo? Tras ignorar mentalmente a Midnight explicando las reglas por 8ª vez, Izuku se concentró en su oponente. Mina ha sido. Aunque ella exagerara su ingenuidad, Izuku sabía que era tan inteligente y decidida como cualquier otro estudiante de la clase. Después de todo, había entrado en la UA. Aunque Izuku sabía que era más fuerte y rápido que ella, su don le daba una clara ventaja a distancia. Solo tenía que acortar la distancia lo más rápido posible. Una vez lo suficientemente cerca, podría terminar la batalla rápidamente simplemente lanzándola fuera del ring. Medianoche alzó su látigo e Izuku salió disparado hacia Ashido, con el 1 para todos brillando al 8% de su cuerpo, apenas por debajo de su máximo. Si fuera necesario, podría aplicar un pequeño impulso extra de velocidad para sorprender a Ashido sin forzar demasiado su cuerpo. En lugar de un puñetazo o una patada, Izuku intentó una embestida, con la esperanza de obligar a Ashido a salir del campo sin lastimarlos demasiado. Bajó los hombros anticipando el choque, pero se sorprendió al descubrir que había fallado. Su sorpresa se acentuó por la sensación ardiente del ácido en la espalda y los hombros. Ashido saltó a un lado en el último momento, evidentemente sorprendido por la velocidad de Izuku, pero ella logró alcanzarlo con ácido al esquivarlo. Intentó además lanzarle ácido a los pies para que no pudiera mantener el equilibrio, pero Izuku logró esquivarlo y, con rapidez, aunque torpemente, se giró para encarar a Ashido. Bien, primera sangre. Mina. Exclamó Ashido. Mejor ríndete, Midori. Tengo la pelea ganada. Era un apodo nuevo, pero Izuku no se rendiría. Concentración. Ya sabía que Mina tenía excelentes reflejos y, obviamente, tenía el entrenamiento físico necesario para esquivarlos y lo veía venir pronto. Si Izuku quería ganar, tendría que descubrir de qué era capaz. Al final, podría ser un duelo de resistencia. Izuku se abalanzó sobre Mina de nuevo, esta vez sin apartar la vista de ella e intentando un puñetazo en lugar de una embestida. Esta vez, cuando ella se giró, la siguió y convirtió su puñetazo en un agarre para mantenerlos cerca, pero la tela de su uniforme quedó fuera de su alcance. Sin embargo, esta vez vio venir su respuesta y logró evitar que otra gota de ácido le cayera en el brazo. En lugar de tomarse el tiempo para reposicionarse, Izuku simplemente se abalanzó sobre Ashido, esperando que la brusquedad le diera más oportunidad. No lo hizo, aunque se acercó un poco más para agarrarla. Así fue como la pelea se desarrolló por un tiempo. Una y otra vez, Izuku se abalanzaba sobre Ashido, solo para que ella se apartara. Durante todo el combate, Izuku estaba pendiente de su rapidez de reacción, de lo cerca que estaba antes de que ella se apartara y de lo rápido que tenía que ir para hacer contacto. Cada vez que Izuku se acercaba, Ashido no solo lograba esquivarlo, sino que incluso solía tener tiempo para rociarle ácido.
No siempre acertaba, pero de vez en cuando Izuku sentía el escozor del ácido en los brazos, la espalda o el pecho. El dolor no era grave, y mucho menos de lo que había experimentado antes, así que Asido no debía de estar usando un ácido tan concentrado. Izuku logró asestarle algunos golpes rasantes a Asido. Alguna patada aquí y allá que esperaba que la frenara un poco. Ella era mucho más evasiva con sus manos, obviamente queriendo evitar quedar atrapada en un combate cuerpo a cuerpo con él. Parece que te duele algo ahí, Midori, jadeó Asido mientras esquivaba una patada, deslizándose con su propio ácido. Y tu chaqueta sin duda ha visto días mejores. Era obvio que intentaba que Izuku se concentrara en otra cosa, aunque solo fuera por un momento para recuperar el aliento. Por suerte para ella, Izuku también estaba un poco cansado y no se oponía en absoluto a tomarse un momento para reevaluar su situación. Sin embargo, un vistazo a su chaqueta de gimnasia le demostró que tenía toda la razón. El ácido de Asido había corroído varias zonas de su chaqueta, dejándola casi completamente desgastada. No solo su chaqueta estaba desgastada, sino que la camiseta negra que llevaba debajo también estaba deshilachada y hecha pedazos. Debía de haberle salpicado más ácido del que creía. En ese momento, solo le estorbaban. Con una risita, Izuku simplemente se arrancó los restos de la chaqueta y la camiseta, dejándolo sin camisa. Se permitió sentirse afortunado por un momento de que el ácido de Asido no le hubiera ensuciado demasiado los pantalones. Mierda, Midori. Asido pareció algo sorprendido por la naturalidad con la que se había arrancado la ropa. Nadie me había dicho que estuvieras tan musculoso. Izuku no tenía pensado conversar en ese momento, pero ahora estaba confundido. Estamos en el curso de héroes. ¿Por qué no estaría en forma? Izuku estaba realmente desconcertado por esta conversación. Bueno, está estar en forma, y luego está, eso. Asido señaló bruscamente a prácticamente todo Izuku. Y eso es bueno. Pensé que Ei estaba musculoso, pero le das una paliza. Izuku sintió que se le encendían las mejillas rápidamente mientras Asido seguía observándolo con los ojos, incómodo con la atención. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro antes de continuar con un tono sorprendentemente sensual. Apuesto a que hay alguien en nuestra clase al que le encanta ver lo musculoso que estás, Midori. Asido siguió sus palabras con un guiño, para colmo. Era obvio que se refería a Kyoka, y basándose en su sonrisa y tono de voz, Asido probablemente estaba tratando de sacar a Izuku de su juego, avergonzándolo aún más de lo que ya lo había hecho con su mirada lasciva hacia él. Lo triste era que, aun sabiendo eso, funcionaba. Izuku sentía cómo se le calentaban las mejillas aún más al pensar en Kyoka viéndolo sin camisa, y en la inevitable idea de verla vestida de forma similar. No era como si nunca hubiera visto algo así. Entrenar juntos en verano provocó que Izuku se quedara sin camiseta muchas veces solo por el calor. En ese momento no le dio importancia, pero quizá debería haberlo hecho. A pesar de todo, Izuku se obligó a superar su vergüenza y concentrarse en la batalla. Si Asido intentaba disuadirlo, significaba que ella desconfiaba de sus posibilidades. Si Izuku lograba cambiar la situación, debería poder acercarse lo suficiente para obligarla a salir del ring. E Izuku creía saber cómo hacerlo. Solo tenía que canalizar algo de la confianza que tenía al bromear con Kyoka en esta conversación. No era para tanto. No sé por qué te haces el tímido, Asido, pero Kyoka ya sabe cómo me veo sin camisa. Eso llamó la atención de la chica rosa. Ahora a darlo todo. Después de todo, llevamos saliendo unas semanas. Pensé que lo habrías notado. ¿Qué? Asido abrió los ojos como platos y se quedó boquiabierta. Izuku intentó atacar, pero Asido corrió hacia él al mismo tiempo, con una furia intensa en sus ojos. Y no me lo dijiste. Los dos chocaron de nuevo, ahora más rápido, e Izuku se dio cuenta de que quizá había calculado mal. Desde lo alto de las gradas, Ochako no podía oír exactamente de qué hablaban Midoriya y Mina cuando pausaron su pelea. Había sido una pelea entretenida hasta el momento, con Mina apenas superando los intentos de Midoriya de acercarse, rociándolo con ácido siempre que podía. Sus intentos de evasión habían dejado surcos en la superficie del ring, mientras que sus intentos de ataque lo habían dañado aún más. Incluso si Ochako hubiera podido oír lo que decían, no estaba segura de si habría estado escuchando con demasiada atención después de que Midoriya se quitara la chaqueta y la camiseta del uniforme de educación física. Dejando a un lado cualquier otra consideración, fue simplemente un momento sorprendente y entretenido de la pelea.
Por supuesto, el hecho de que Midoriya estuviera aparentemente destrozado bajo su ropa, normalmente holgada, también le llamó la atención. Ochako sabía que Hiro y Midoriya salían juntos, así que intentó mantener su interés en Midoriya en lo puramente académico. Ochako se tomó un momento para mirar a Hiro a su izquierda y descubrió que la chica estaba casi cómicamente concentrada en la figura de Midoriya, con los ojos muy abiertos y los auriculares ligeramente moviéndose. Un rubor crecía en sus mejillas, amenazando con invadir todo su rostro. Sentada al otro lado de Hiro estaba Yaomomo, quien también lo miraba con expresión divertida. Ochako intercambió miradas con Yaomomo y ambas comenzaron a reírse sin control ante la evidente obsesión de su amiga. Su interpretación de Hiro se vio reforzada al no reaccionar en absoluto a las repentinas risas a su alrededor. Para ser justos con Hiro, solo porque Ochako y Yaomomo la conocían relativamente bien se dieron cuenta de lo obvia que era. Alguien que no la conociera también no entendería necesariamente lo concentrada que estaba en ese momento. El repentino grito de Mina desde el ring sacó a Hiro del trance en el que se encontraba y atrajo la atención de Ochako de nuevo al combate. Los dos combatientes de abajo habían reanudado su combate, pero los detalles habían cambiado. Primero, el ritmo del combate era más rápido que antes. No era un aumento drástico, pero ambos se movían con mayor rapidez y precisión. Y lo más importante, ya no era un juego del gato y el ratón con Midoriya persiguiendo a Mina por el ring. En cambio, Mina estaba mucho más dispuesta a permanecer cerca de Midoriya mientras pudiera lanzarle más ácido, incluso si eso significaba que Midoriya pudiera asestarle más golpes. De vez en cuando, ambos se separaban y reflexionaban antes de volver al combate cuerpo a cuerpo. La diferencia en el estilo de lucha de Midoriya residía simplemente en que parecía usar más su don, con una mayor cantidad de relámpagos brillando a su alrededor. Mina, por otro lado, parecía cubrirse todo el cuerpo con una pequeña cantidad de ácido muy diluido pero resbaladizo. Ochako la había visto escabullirse literalmente de las manos de Midoriya en múltiples ocasiones, y cualquier golpe de Midoriya parecía amortiguado. Durante todo el combate, Mina seguía gritándole a Midoriya, aunque ya no tan fuerte como su arrebato anterior. «¡Guau! ¿Qué le dijo Midoriya?», se preguntó Ochako en voz alta. Miró a su izquierda al oír el bufido de Hiro y la descubrió conteniendo la risa. Mina intentaba incomodarlo burlándose de mí y viéndolo sin camisa. Así que Green intentó sorprenderla diciéndole que llevábamos saliendo unas semanas. Ella, no se lo tomó bien. Eso era quedarse corto, pensó Ochako, pero no era una sorpresa. Cualquiera que conociera a Mina debería saber que, además del acoso, la forma más fácil de hacerla enfadar era ocultarle chismes jugosos sobre la relación. ¿Asido está tan molesto porque no se lo dijeron?, preguntó Yaomomo, con confusión en su voz. Sí. Sigue gritándole por eso. Hiro rió. Iba a regañarlo por decírselo, pero creo que ya está recibiendo su castigo. Bueno, aún así le voy a dar la lata. La cabeza de Tokage, sin una oreja, se acercó flotando, uniéndose a la conversación. Quería ver cuánto tiempo podíamos seguirle dando largas a Mina. Tu chico brócoli me arruinó la diversión. Tokage hizo un puchero, pero su voz dejaba claro que no estaba realmente molesta. El último enfrentamiento entre Mina y Midoriya dejó claro que la pelea estaba llegando a su fin. Si bien Mina aún podía usar el ácido de todo su cuerpo para evitar las manos de Midoriya y ser agarrada, ahora era evidente que le estaba pasando factura, y ya no podía bloquear sus golpes con la misma facilidad. Mientras se separaban para lo que probablemente sería una de las últimas veces, ambos respiraban con dificultad. La piel visible de Mina empezaba a mancharse en algunas zonas, presumiblemente por la irritación causada por el ácido. También se agarraba el costado donde Midoriya le había asestado una de sus patadas más contundentes en la última pelea. Midoriya, en cambio, parecía estar bien, salvo por algunas quemaduras de ácido en el pecho y la espalda. Esta vez, sin embargo, en lugar de correr de inmediato hacia su oponente, Midoriya se irguió y comenzó a hablarle a Mina con expresión severa. Por mucho que Ochako se esforzara, no podía oír exactamente lo que decía debido al ruido de la multitud. Volviendo a mirar a Hiro, la vio riendo aún más fuerte, secándose las lágrimas. Obviamente, no estaba en condiciones de compartir nada en ese momento, así que Ochako giró a su derecha, hacia donde Shoji estaba sentado con Onenuki. ¿Quieres saber qué pasa? Shoji dedicó un brazo a su ojo y otro a su boca para hablarle, pero mantuvo la vista puesta en la pelea que se desarrollaba abajo. Ochako asintió rápidamente, mientras Midoriya seguía hablando con Mina.
El don de Shoji la había confundido al principio, pero se había acostumbrado con el tiempo que habían pasado juntos y ya no la intimidaban los diversos apéndices que salían de sus brazos. La está regañando por todas sus bromas sobre él y Gir, diciendo que no tiene derecho a ninguna información que ellos no quieran que tenga, y que los ha incomodado a ambos en varias ocasiones, a pesar de que le pidieron que parara. Ochako había oído a Gir pedirle a Mina que parara, pero no estaba segura de si había oído a Midoriya. Daba igual. Las bromas de Mina obviamente los habían afectado a ambos, y su aparente sentimiento de derecho a saber sobre su relación no era nada agradable. No sé si debería compartir esto, continuó Shoji, pero también dice que no debería haber disfrutado tanto viéndolo sin camisa. Ochako miró rápidamente a Kirishima, sentado cerca, a quien no pareció molestarle demasiado el comentario. Tío, qué esfuerzo, Mina solo está admirando la vista. Kirishima se encogió de hombros. Sé que no va a ir detrás de nadie, solo le gusta mirar. No me molesta que lo haga. Pero Midobro tiene razón. Si no quiere que mire, que no lo haga. No es de hombres. Un rugido de la multitud volvió a centrar la atención en el ring, donde Midoriya se había lanzado de nuevo contra Mina, y esta vez logró sujetarla con fuerza. 3 segundos después, Mina salió despedida del ring. Y el ganador por ring out es Izuku Midoriya. Anunció Present Mic. Vamos a tener un breve descanso para reparar el ring antes del primer combate de cuartos de final. Denki Kaminari contra Ochako Uraraka. Volvemos en un momento, oyentes. Cierto, Ochako tenía que prepararse para enfrentarse a Kaminari, quien ya había derrotado a Yaomomo. Midoriya acompañaba a Mina a la oficina de Recovery Girl, y Gir ya bajaba del palco para alcanzarlo. Ochako bajó corriendo a la sala de preparación, pero Yaomomo la agarró del brazo y la miró con preocupación. Kaminari puede derribarte con solo tocarte, pero tú puedes hacerle lo mismo a él. Intentaba dar un consejo. Ochako tenía sus propias ideas, pero sin duda no estaría de más escuchar a Yaomomo. Pero lo primero que hizo contra mí fue invitarme a una cita. ¿Qué? Eso no era lo que Ochako esperaba, y Yaomomo pareció comprender su confusión, asintiendo con compasión. Tras un momento para procesar lo que acababa de oír, Ochako solo pudo asentir lentamente. Así que mi mejor oportunidad de vencerlo será desde el principio. La tengo. Gracias, Yaomomo. Con su plan modificado para tener en cuenta que Kaminari aparentemente era un coqueto terminal, Ochako trotó hacia las salas de preparación, sintiéndose mucho más lista para su próxima pelea. Incluso si Kyoka no hubiera tenido audición mejorada, habría podido oír bien a Recovery Girl antes de entrar en la enfermería. La ira de la anciana enfermera se centraba principalmente en el HPSC y Nezu por continuar con una tradición tan bárbara. Kyoka mentiría si dijera que no discrepaba del todo con los argumentos de Recovery Girl, al menos en ese aspecto. Sin embargo, cuando Kyoka se acercaba a la puerta, la enfermera centró su atención en Izuku y Mina. No había razón para usar tanto su don. Ambos lo habían estado haciendo bien durante la primera mitad del combate, y ninguno se lastimó demasiado. Kyoka abrió la puerta silenciosamente y entró. Vio a Recovery Girl apuntando con su bastón a Mina, quien estaba reclinada en una de las camas. Y luego tuviste que cubrirte el cuerpo con ácido, el bastón cambió de objetivo a Izuku. Y tuviste que empezar a golpear con la fuerza suficiente para causar daños graves. Izuku seguía sin camisa, aunque al parecer las diversas quemaduras de ácido ya habían sido curadas por Recovery Girl. Dado que sus heridas eran relativamente leves, se encontraba de pie, algo incómodo, en medio de la habitación, con aspecto de haber sido debidamente escarmentado por la enfermera. Recovery Girl suspiró antes de bajar su bastón al suelo, usándolo como debía. Supongo que no puedo enojarme demasiado con ninguno de los dos. Miró fijamente a Izuku. Solo intenta no lastimar demasiado a tu oponente durante el resto del festival. Izuku mantuvo la mirada fija en el suelo mientras asentía rápidamente. Bien. Puedes irte, Midoriya. Pero tú, jovencita, volvió la mirada hacia Mina, tienes que quedarte aquí para recuperar energías antes de que te deje ir. Tras eso, Recovery Girl regresó a su escritorio, sacudiendo la cabeza y murmurando sobre adolescentes que se creían invencibles. En silencio, para no ser el blanco de su ira, Kyoka se aclaró la garganta, alertando a Izuku y Mina de su presencia. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al verla y empezó a sonrojarse. En ese instante, Kyoka aprendió dos cosas importantes.
Primero, aparentemente ya no se mostraba tan indiferente al estar sin camisa cerca de ella como durante el verano, lo cual era una verdadera lástima. Segundo, su rubor parecía extenderse por su cuello hasta la parte superior del pecho, lo cual era realmente adorable. Mina, por otro lado, parecía aterrorizada por Kyoka e inmediatamente inclinó la cabeza. Lo siento mucho, Kyoka. No me di cuenta de lo idiota que estaba siendo contigo y con Midori. Prometo que lo haré mejor. ¿Sabes? Creo que Green ya lo dijo todo, y parece que aprendiste la lección. Mina asintió casi tan rápido como Izuku. ¿Qué le hiciste para que Recovery Girl te atacara así? Izuku iba a hablar, pero Recovery Girl se adelantó. Le rompió 3 costillas, le dislocó el brazo izquierdo y le provocó una conmoción cerebral leve. Habría sido peor si no hubiera estado amortiguando los golpes con ácido, lo que le provocó quemaduras en todo el cuerpo. Kyoka volvió la mirada hacia Izuku, quien simplemente asintió tímidamente. Bueno, Mina, creo que ya te han castigado más que suficiente. Mina miró a Kyoka con esperanza. Solo intenta recordar en el futuro que no todos son tan extrovertidos como tú, ¿de acuerdo? Mina asintió rápidamente. Entonces, todo bien. Ya pasó. Una sonrisa de alivio se dibujó en el rostro de Mina mientras se recostaba en la cama, luciendo de repente mucho más cansada que hacía un momento. Ahora que ya está hecho, ¿podrían dejar a mi paciente en paz? Necesita descansar ahora mismo para recuperar energías. El tono ligero de Recovery Girl dejó claro que no estaba realmente molesta con Kyoka e Izuku, pero se despidieron rápidamente y salieron de la enfermería para asegurarse de no molestarla, en el caso de Izuku, aún más. Debería ir a buscarme otra camisa y una chamarra. No quiero morirme de frío, contraté Todoroki. Izuku logró decir antes de intentar salir corriendo por el pasillo. Kyoka simplemente le agarró la muñeca con uno de sus auriculares, y un pequeño tirón hacia atrás bastó para detenerlo. Tartamudeando otra vez, Green. Creí que lo estabas haciendo mejor. Su rubor empeoró aún más. Kyoka se dio cuenta de que cualquier otra broma solo empeoraría las cosas. En cambio, extendió la mano y agarró la de Izuku, apretándola con fuerza. Oye, ¿está todo bien? Con su audífono en la muñeca, Kyoka podía oír su corazón acelerado. Sin embargo, en cuanto su mano rodeó la suya, empezó a disminuir. Unas cuantas respiraciones profundas y un momento de paz y tranquilidad, e Izuku casi había recuperado su ritmo cardíaco normal. Lo siento. Supongo que se metió en mi cabeza más de lo que pensaba y me hizo centrarme en estar sin camisa. Aunque sé que antes he estado sin camisa contigo, ahora estamos saliendo y no sé si eso cambia las cosas. Y luego le dije algunas cosas que no fueron precisamente amables y puede que te hayan puesto algunas palabras en la boca, y no quiero hablar por ti. Izuku empezaba a coger ritmo y Kyoka quiso interrumpirlo antes de que empezara a divagar. Oye. Le dio un codazo en la frente con un audífono para sacarlo de su ensimismamiento. Escuché lo que dijiste y estoy totalmente de acuerdo. Izuku simplemente parpadeó, incapaz de aceptar que no había cometido un grave error. Puede que no le haya dicho que salíamos, pero es solo porque esperaba que se enfadara muchísimo. Y así fue. En efecto, Izuku se frotó inconscientemente el hombro, donde había recibido algunas de las peores quemaduras de ácido. Así que no tienes nada de qué disculparte. Dejó que su sonrisa reconfortante se transformara en una especie de mueca de suficiencia. Y no creas que necesitas ponerte una camisa por mí. Mina tenía razón al decir que eras atractiva, ¿sabes? Y soy tu novia, después de todo. Puedo disfrutar de la vista. Todavía no entiendo a qué viene tanto alboroto. Izuku murmuró tan bajo que nadie más que Kyoka probablemente lo habría oído decir, y mucho menos qué era exactamente. Kyoka no iba a permitir que algo así se quedara en pie, así que, tras comprobar que no había peligro, hizo lo único que se le ocurrió. Kyoka abrazó a Izuku y lo besó profundamente en los labios. Tras menos de un segundo de sorpresa, Izuku correspondió al abrazo y al beso. Ninguno de los dos supo exactamente cuánto tiempo permanecieron así, pero finalmente, los sonidos de la multitud les recordaron que tenían que ir a algún sitio. A regañadientes, los dos adolescentes se separaron. Sé exactamente cómo te sientes, Izuku. Es que no puedo entender cómo alguien como tú me considera atractivo. Izuku abrió la boca para reafirmar su postura, pero Kyoka insistió. Pero sé que tú sí, y confío en ti. Creo que de vez en cuando necesitamos recordarnos que la otra persona nos encuentra atractivos. Eso solo puede mejorar nuestra autoestima.
Izuku guardó silencio un momento antes de susurrar. Siempre que haya más besos. Kyoka tuvo que hacer un gran esfuerzo para no estallar en carcajadas, y en su lugar, plantarle otro beso suave en los labios. Bueno, vamos a buscarte esa chaqueta. Aunque me guste verte sin camisa, preferiría que no te diera hipotermia contra Todoroki. Bueno, si solo usa hielo, estoy bastante seguro de que puedo ganar. Kyoka estaba más que seguro de que Izuku ganaría. Siempre era bastante pesimista sobre sus posibilidades en este tipo de situaciones. Pero no estoy seguro de que no use fuego. ¿Ya oíste lo que dijo antes de comer?, le recordó Kyoka a Izuku. Me pareció una promesa muy seria. Izuku asintió, sin mostrarse convencido. No sé si lo vieron desde la grada, pero después de que Todoroki venciera a Onenuki, las cámaras lo enfocaron. Durante la pelea se veía enojado, pero después, me dio una sensación de tristeza. No creo que su promesa de no usar su fuego le esté ayudando en nada. ¿Por qué tengo la sensación de que vas a hacer algo imprudente durante tu pelea con él? Oye, siempre piensas que estoy a punto de hacer algo imprudente. Eso es porque lo eres. Izuku chilló ante la acusación, pero no se defendió. Claro que no tenía defensa alguna. Ahora ve a vestirte. Parece que la pelea de Uraraka está a punto de empezar, y debería ir a mi cuarto de preparación. Buena suerte contra Agakure. Eres su peor pesadilla. Alguien que no necesita ver para encontrarla. Claro que Izuku sería tan optimista sobre su pelea, pero pesimista sobre la suya. Kyoka forzó una sonrisa. Ojalá sea así de fácil. Tras ver lo fuerte y hábil que era Agakure durante sus entrenamientos, sabía que no lo sería. Pero en ese momento, estaba jugando con el dinero de la casa. No le quedaba más remedio que lanzarse. La habitación del hotel era pequeña, apenas cabían una cama, un escritorio, una cómoda y un baño. Al reservarla, Hisashi no esperaba quedarse mucho tiempo, solo lo suficiente para convencer a Inko de que le permitiera volver. Eso aún no había funcionado. En cualquier caso, en general no estaba descontento con el alojamiento. El precio era justo y rara vez estaba presente. Su hermana había conseguido rápidamente que lo aprobaran para un puesto relativamente alto en la división de inteligencia y vigilancia del HPSC, aunque extraoficialmente estaba ayudando a la comisión a preparar la jubilación de Olmig, y rara vez estaba en el hotel para algo más que unas pocas horas de sueño robadas de vez en cuando. Sin embargo, semanas atrás, había pedido ausentarse del Festival Deportivo de la UA. En aquel momento, le pareció que sería un paso más para conocer mejor a su hijo y, con suerte, acercarse a él y a Inko. En cambio, lo pasaba encerrado en su diminuta habitación, limitado a entrecerrar los ojos ante el pequeño televisor que colgaba sobre la cómoda. Hisashi podría haber salido a ver el festival desde cualquier bar de Tokio, o probablemente incluso haber conseguido entradas para asistir en persona. Ninguna de las dos opciones parecía atractiva. Hisashi había aprendido hacía tiempo que sus hábitos de tomar notas y analizar peculiaridades no eran bien vistos por la mayoría de sus compañeros. No quería ser el único en un bar garabateando en un cuaderno durante el festival deportivo, y siempre era mucho más difícil tomar buenas notas en persona, sin la ayuda de la repetición instantánea a cámara lenta. Así que se sentó con las piernas cruzadas sobre su colchón abultado, con el cuaderno en el regazo, concentrándose en los detalles de los dones que se usarían el primer día del festival. El hecho de que esta fuera también la primera vez que podía observar el don de su único hijo no tenía nada que ver con su atención. Por suerte, su hijo lo estaba haciendo bastante bien, llegando al menos a cuartos de final de la ronda final, así que Hisashi había tenido tiempo de sobra para tomar notas sobre su don. Baste decir que no quedó impresionado. Las peculiaridades latentes generalmente se clasificaban en dos categorías. Primero, estaban las peculiaridades con requisitos de activación poco claros. Estas eran generalmente débiles, incluso ignorando sus requisitos de activación, y totalmente inadecuadas para acciones heroicas. Segundo, sin embargo, estaban las peculiaridades extraordinariamente poderosas que requerían que el cuerpo del usuario fuera lo suficientemente fuerte, en cierta medida, como para evitar autolesionarse. El hecho de que la peculiaridad de Izuku fuera una de estas, y que la última persona registrada en poseerla fuera el propio Olmig, le había dado a Hisashi la esperanza de que su hijo poseería un poder similar. Eso no fue lo que Hisashi observó hoy. Las dos primeras rondas fueron bien diseñadas por el equipo de negociación, y solo ligeramente alteradas por Nezu, para representar con precisión aspectos esenciales del heroísmo.
El combate cuerpo a cuerpo fue una fantástica simulación de la persecución de villanos, mientras que la búsqueda del tesoro en equipo recreó el esfuerzo de encontrar y asegurar el equipo y las armas de los villanos. El hecho de que ninguno de los dos se prestase a demostraciones de fuerza física descomunales puso a Izuku en ligera desventaja en comparación con algunas de las peculiaridades de emisor más potentes, pero aún así tuvo un buen desempeño, obteniendo un alto puesto en cada evento. Sin embargo, el torneo de batalla era donde Isashi esperaba que Izuku dominara. Y en la primera ronda lo había hecho todo menos, luchando contra una chica con un don mucho más débil. Si bien su don era poderoso y peligroso a un nivel absoluto, como la gran mayoría de los dones del curso de héroe en escuelas como Wai Shiketsu, el de Izuku debería haberla dejado atónita. En cambio, la pelea había sido una lucha. Claro, Izuku había sido obviamente más fuerte y rápido, capaz de vencer a ambos cuando la pelea lo requería, pero estaba lejos de la dominación absoluta que Isashi esperaba. All Might se retiraba pronto, y por muy hábiles que fueran Endeavor y Aux, no podían compararse con él en cuanto a poder puro ni en su capacidad para prevenir crímenes con su simple existencia. Parte de Isashi esperaba que Izuku demostrara un poder comparable para facilitar mucho el proceso de reemplazar el símbolo de la paz. Hubo un momento durante la búsqueda del tesoro en el que Isashi creyó que Izuku no se contendría y atravesaría el muro de hielo del hijo de Endeavor sin dificultad. Fue una demostración de poder puro que solo unos pocos héroes profesionales podían igualar, e Izuku aún era un estudiante de primer año. Quizás Izuku se había mantenido reprimido, incluso durante el torneo de batalla. De ser así, eso sería solo otro clavo en el ataúd de las malas decisiones docentes de la UA. Después de todo, el mundo real era mucho más complejo de lo que esos profesores idealistas solían suponer. Los héroes solo debían contenerse lo suficiente para evitar daños materiales excesivos. Dominar a los villanos y proteger vidas inocentes era más importante que asegurar que los villanos no resultaran heridos en el conflicto. Cualquier héroe que se precie debería aprender desde pequeño a abordar una situación de combate adecuadamente. Dado que el festival se celebraba en la UA, donde Recovery Girl proporcionaba apoyo médico de primera línea, Izuku tenía aún menos motivos para preocuparse por herir gravemente a su compañero de clase. La siguiente ronda para Izuku fue contra el hijo de Endeavor, quien había demostrado un gran poder con su don, aunque por alguna razón solo había usado la mitad. Si Izuku realmente se estaba conteniendo, como Isashi sospechaba, quizás enfrentarse a un enemigo tan poderoso le haría empezar a demostrar de qué era capaz su don. Y si, por alguna razón, Izuku no se contenía y era mucho más débil de lo que Isashi esperaba, había otros candidatos para el puesto de símbolo de la paz. En general, Isashi buscaba estudiantes de primer año, porque eran más fáciles de moldear y porque la generación de este año era particularmente poderosa. La chica psíquica que ganó la primera ronda podría tener el poder suficiente para desempeñar el puesto, pero necesitaría una educación adecuada, y no estaba claro si UA podría hacerlo. El hijo de Endeavor era otro candidato, a pesar de su aparente desagrado por la mitad de su don, y al parecer se había resistido a los métodos de enseñanza particulares de UA hasta el momento. Y si ninguno de los dos servía, había un par de estudiantes de primer año en Shiketsu que aparentemente estaban a su altura, o incluso eran más fuertes. Quizás eso sería mejor en general. Isashi tomó nota de investigar más a fondo a los estudiantes de primer año de Shiketsu antes de retomar sus notas.